wowmx.tv. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. En este lunes maravilloso, ya de noviembre, qué rápido se está pasando el tiempo, pues realmente estamos contentas y contentos de que nos estén sintonizando. Como cada lunes vamos a tener nuestras cápsulas, empezaremos con nuestra cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. También tendremos nuestra Cineminuto, nuestra cápsula del Cineminuto con el profesor investigador Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, junto con la Cineteca Nacional. También tendremos nuestra cápsula académica que nos manda nuestra querida doctora, profesora, investigadora Judy Domínguez del Colmex, del Colegio de México, y finalizaremos, por supuesto, con nuestra cápsula viajera que nos manda de la página de internet Zorro por el Mundo, Bruno Fuchs. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la educación, pero además de la educación que tiene que ver con las cuestiones del sentido común, nuestro título es La educación en el siglo XXI. ¿Cómo debemos educar en este siglo XXI, querida audiencia? Va a estar muy interesante, porque además tenemos a un colega de acá, de México, pero no es de la Ciudad de México, él es de Guadalajara, se llama Cervantes Torres, y además tenemos a un compañero del Uruguay, de allá de Uruguay, que se llama Luis Vila. Yo realmente estoy muy contenta de que estén acá con nosotros. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Un gusto, Carol, encantado de que nos recibas en tu programa, y bueno, vamos a tener un rato de conversación interesante, referente a un tema muy importante, la educación en esta época donde se necesitan cambios educativos pronto. Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo estás, querido Cervantes Torres? Muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en este programa, en este lunes bonito, y contento, ansioso de compartir, ¿no? Sabemos que tu audiencia es inteligente y le gusta las conversaciones inteligentes. Va a estar increíble, porque además decirles, querida audiencia, que en el mes de octubre, Hilando Contextos quedó en el primer lugar del rating en audiencias acá en pues todo lo que es el programa de Wow MX. De todo ese contenido, nosotras quedamos en primer lugar. Entonces, muchísimas gracias por su preferencia. Y bueno, a ver, entrándonos al tema, yo le decía a la audiencia que vamos a hablar acerca de la educación, cómo está relacionada la educación con los temas de sentido común y además cómo se debe de educar en este siglo XXI. Pero para poder entrar a este tema, a mí me gustaría primero que nos platicaran un poquito de su trayectoria para que la audiencia sepa cómo es que ustedes están inmiscuidos en estos temas. Y en segundo lugar, que nos explicaran un poquito de qué es educar, ¿no? Un poquito de ese tema de las definiciones. ¿Qué es educar? ¿Cuáles son como los tipos de educación que tenemos? De repente, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es lo correcto de la educación, cómo se debe de educar, cómo va a estar relacionado, por ejemplo, la educación con las cuestiones de los valores, ¿no? De la ética. De repente hay muchos temas que cotidianamente ocupamos, pero que realmente no los tenemos bien definidos y no está como bien estructurado. Entonces, primero, pues, les doy el uso de la voz para que ustedes se presenten, nos platiquen de esta trayectoria, y sobre eso, si les parece, vamos caminando, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Muchas gracias. Como soy el mayor... Adelante, por favor, Luis. Tenemos una amistad y un complemento con Cervantes muy linda. Bien. Yo me desarrollé de jovencito, bueno, en matemáticas, en física, me hice profesor de matemáticas y física. Soy un enamorado de la docencia en particular. He hecho otras actividades, pero estoy enamorado de la docencia. Por otra parte, practico hinduismo hace 25 años.
Viví en templos hinduistas en Barcelona, en Madrid, tuve ciertas responsabilidades, bueno, actividades así muy gratificantes, ¿sí? También tengo un doctorado en literatura clásica de la India por una universidad europea de Valencia, en España. Entonces, eso me permitió ingresar en universidades y soy profesor de Ciencias Orientales en la Universidad Católica de Uruguay desde el 2015. ¿Sí? Bien, eso es un poco mis antecedentes. Oye, muy bien, qué interesante, además tan bonito, ¿no? El hinduismo, desde verla como practicarla como una filosofía, como una religión, como algo parte de la historia, en fin, ¿no? Hay muchos rubros que se puede vislumbrar al hinduismo, pues muchas gracias, felicidades. Y en tu caso, Cervantes Torres. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en lo personal soy un poquito, ¿cómo se le puede llamar? ¿En lo contrario? Bueno, Luis y yo tenemos muchas cosas en común, nos llevamos muy bien. Yo originalmente nací en una cuna de padres médicos, mis padres son médicos ambos. Sin embargo, nunca me adapté a los sistemas educativos, ¿no? Entonces me atrevo a decir que obviamente para muchos es un poquito impactante, que no terminé ni la prepa. Porque además nos quieren encasillar, ¿no? En los roles, en los Sí, estereotipos. Entonces, obvio, la gente se trata de cómo no exactamente. terminaste nada, ¿Cómo vas a no? fracasar en la vida. Pero a pesar de eso, bueno, he tenido una carrera que me ha dado muchas satisfacciones dentro del emprendurismo. Y curiosamente, dentro del el emprendurismo, en la línea y búsqueda de una mejor educación para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los mejores cosas que podemos realizar para que la gente en general, la sociedad en general, encuentre más que una labor, una línea de cómo lograr ser feliz en la vida, ¿no? Que creo que eso es lo importante, ¿no? No hay escuela para ser feliz, ¿no? Y es algo que yo he buscado mucho. Durante algunos años he emprendido varios, y fundé una empresa que se llama Modelos de Aprendizaje Digital, ¿no? Hicimos varios esfuerzos por generar precisamente eso, modelos de aprendizaje que faciliten conocimiento técnico como matemáticas y diferentes ramas de las ciencias. Y dirigí este emprendimiento. Actualmente pues sigue en gestación, se sigue trabajando en él y hemos tenido pues al final siempre es problemas de política, de complicaciones, ¿no? Pero en última instancia me quedo siempre que a pesar de mi falta de educación formal, he sido autodidacta y me he enfocado siempre en lo que me gusta hacer y me apasiona la docencia, me apasiona el conocimiento, me apasiona la filosofía y la ciencia también, ¿no? Oiga, qué interesante lo que nos comentas, porque además muy cierto, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, de repente, por los sistemas en los que estamos, nos van enfocando en todo, ¿no? Este sistema que tenemos también patriarcal, este sistema que tenemos capitalista, entonces hace que todo, ¿no? Nos vayan encasillando en algún Sí. rol, ¿no? En algún estereotipo, y si no estamos encuadrados en esa cajita que estás mostrando, querido Luis, pues evidentemente no somos parte correcta de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es muy interesante decir cómo hay que romper estos paradigmas, estos cánones, ¿no? Y a final de cuentas, algo que quiero rescatar que ustedes están diciendo es, si estamos aquí en este mundo, ¿no? Aunque se escuche muy choteado, pues es la felicidad, ¿no? ¿Cómo hacer que todos nosotros seamos realmente felices? Bueno, para ello a mí me gustaría, con todo esto que ustedes nos están enseñando, que nos expliquen esta parte de para ustedes, ¿no? Estas definiciones en un lenguaje muy ciudadano, de para ustedes qué es educar, ¿no? ¿Qué tipos de educación hay? Y por ejemplo, ¿cómo relacionamos
la educación, lo que les digo, con estas cuestiones de a lo mejor los valores, ¿no? Muchas gentes, o de repente la gente confunde, no sé si valores y ética sea lo mismo, en fin, ustedes platíquenos un poquito. Yo ya te vi con la manita muy levantada, querido Luis, así como en la escuela, entonces eso me encanta. Te damos el uso de la voz y lo que tú quieras ir complementando, por supuesto, Cervantes Torres, pues bienvenidazo. Entonces, el uso de la voz es tuya, querido Luis. ¿Qué es educar? Bien, Carmen. Tú dijiste dos palabras mágicas, educación y felicidad. Están muy relacionadas. En realidad, ¿qué es educar? La palabra educar viene del latín educare, que significa sacar de adentro, hacer aflorar. Hacer aflorar ¿qué? Las cualidades que están dentro de la persona. ¿Qué tipo de cualidades? Cualidades materiales, ¿sí? Y cualidades espirituales. Las dos, ambas, ¿sí? Es una palabra muy antigua que habla de que el conocimiento está en el interior de la persona. En principio, ese conocimiento está dentro de la persona. Los mismos griegos lo entendían así, ¿sí? Pero el profesor, la función del maestro, del profesor, es darse cuenta de esa propiedad, de esa cualidad. Hacer, mediante qué, exponerlo ante distintas eventos, situaciones, donde él se descubre a sí mismo, la persona se descubre a sí mismo. Nuestro sistema no descubre a las personas, los jóvenes no descubren su naturaleza, tienen 20, 25 años o 27 y no saben qué van a hacer de su vida, no saben en qué van a trabajar, en qué van a estudiar, ¿sí? No lo tienen claro, porque no se descubren a sí mismos. Ese es el primer problema que tiene nuestro sistema educativo, ¿sí? Hay tres tipos de educación, o yo lo clasifico en tres formas que van a ver que es muy claro, ¿sí? Que cualquier tipo de conocimiento puede ponerse en las distintas formas de educación. La primera que hablo, que es la educación urgente, que falta en este mundo, es la educación en valores. La educación en valores. Hay muchos valores, pero hay 4 valores clásicos que da la literatura clásica de la India. El hinduismo y el budismo hablan acerca de esto, ¿no? Ser solidario, disciplinado, limpio y veraz. Eso todo el mundo tiene que aprender, tiene que desarrollar esas 4 cualidades. Esas cualidades se obtenían en forma natural en el sistema familiar tradicional que había hace más de 30 años. Cuando la mamá estaba en casa, cuando los abuelos estaban en casa, ellos eran los que transmitían los valores a los jovencitos. Pero las mamás salieron a trabajar, no digo que con todo derecho, y lo hacen muchas veces mejores que los hombres, está muy claro, y los abuelos pasaron a estar independientes, o en lugares con otros viejos, ¿sí? O en casas aislados. Los jóvenes entonces no tienen ese respaldo de valores, y el sistema educativo realmente actual no ha suplido eso. Los valores, ¿por qué son tan importantes? La ley Karma dice que cuando una persona cumple con esos valores, tiene esos valores, solidario, disciplinado, limpio y veraz, esas personas no cometen actividades impías. Y como no cometen actividades impías, no tienen reacciones negativas. Son las personas más pacíficas, las que están más en paz en este mundo. Las cosas que les pasan son buenas, ¿eh? Tienen buen karma, como se dice. Y además son las personas más felices. ¿Quieren ser feliz? Estoy hablando leyes materiales, nada más, ¿sí? De las leyes de karma. ¿Quiere ser feliz, estar en paz y feliz en este mundo material? Es un tema interno. Cuando uno desarrolla esas cualidades, cambia el interior y el exterior. El karma de uno cambia, el entorno, la familia, todo se acomoda para que uno esté en paz y felicidad. Gran secreto de la felicidad material, la educación en valores, que se ha perdido y tenemos que recuperar. La segunda, ¿sí? la más importante, decimos, que es la educación espiritual, la educación acerca del ser, acerca del alma. ¿Por qué es muy importante? Porque a pesar de si una persona
tiene valores, tiene los 4 valores de las personas civilizadas, como hablamos en principio, ¿sí? Esa persona llega un momento que no puede evitar la vejez, la enfermedad y la muerte. O sea que el tipo de felicidad material que tiene, evidentemente está limitada. Tanto esfuerzo en lograr eso y lograr una felicidad material para que se lo lleve la muerte en un momento. Entonces empieza el camino de la educación o el descubrir la vida espiritual. ¿Qué significa? Entender por qué existe la muerte. ¿Puedo evitar la muerte? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? Porque en definitiva, hasta siendo una persona con cualidades, tengo que sufrir vejez, enfermedad y muerte. ¿Se puede evitar la vejez, la enfermedad y la muerte? ¿Hay procesos para eso? ¿Existe Dios? ¿Existe otro mundo? ¿Qué hay más allá de todo esto? Esas preguntas son preguntas trascendentales. Se las hacen las personas que empiezan los caminos espirituales. Y después de eso es todo un tema que sería para todo un capítulo hablarlo en otra oportunidad. ¿Ah? Y después el tercer tipo de educación, lo que nosotros llamamos la instrucción social o la educación social de hoy en día, que nos dan materias, ¿sí? Conocimiento material para desarrollarse en el trabajo y en lo social. La educación material da solo 2 cosas, da una posibilidad laboral y mediante eso una posición social. Tampoco la asegura hoy en día, gente que hace carreras enormes y tienen que trabajar otras cosas. Sí. Claro, pero además muy interesante lo que ahorita nos estás comentando, querido Luis, porque es cierto, yo ahorita te escucho y digo, oye, lo aplico para mi vida, claro que sí, de repente nos educan para cierta instrucción, para estar dentro, ¿no? Encajonados dentro de un trabajo, dentro de un sistema, y de repente a lo mejor desligas eso con el tema de tu felicidad. Pero además estas cosas que nos dijiste del hinduismo es cierto, ¿no? Cómo es importante la limpieza, ¿no? Cómo es importante la disciplina, o sea, cómo hay valores que a final de cuentas son universales y que nos sirven, practiques o no practiques algún tipo de disciplina, de religión, de filosofía, como digamos que cualquier rama como la queramos llamar, pero eso es tan importante. Y muchas veces, como en este sistema que tenemos del consumismo, nos quieren vender la idea de que vas a ser feliz si tienes tal celular o si tienes tal auto, ¿no? Y tú vales, ¿no? El valor de tu persona es ese auto, ya no es realmente este ser humano, ¿no? Y no quiere decir que sea algo malo decir, oye, pues yo me quiero dar un gustito de comprarme tal o cual cosa, no me quiero ir por ahí, sino más bien el tema de los excesos, ¿no? Cuando ya dejamos de vernos a nosotras, a nosotros mismos, por ese tema de lo material, de esas banalidades, y en donde ya no mezclamos realmente las cuestiones esenciales de la felicidad. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, vamos a ir a un corte comercial, pero ahorita regresando ustedes nos comentan, nos retroalimentan, y bueno, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos a este corte comercial, vamos a la cápsula literaria que nos manda Euridice Román de Dios, y seguimos con este tema, educación en el siglo XXI. No se vayan. Wow-MX.tv. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y esta semana les voy a compartir las novedades que trae Avianca para los viajeros. En esta ocasión son cambios que no son nada positivos para la experiencia que tenemos al volar con ellos. La primera de estas novedades es el cambio en las familias tarifarias. Están siguiendo un esquema similar al de Aeroméxico y que se asimila a las aerolíneas de bajo costo o low cost. En este punto están haciendo un símil a las tallas de ropa que van desde extra small o XS hasta extra large. E igual que las marcas de ropa que aprietan a la gente y que propician los desórdenes alimenticios, estas tarifas, sobre todo las tallas pequeñas, son sumamente restrictivas y en muchos casos van en contra de la ley, aprovechando áreas grises que tienen las legislaciones. Entonces, el Extra Small o XS es una tarifa que no permite ni equipaje de mano ni equipaje documentado sin tener que pagar más. Solo se permite un objeto personal de pequeñas proporciones y que se pueda guardar debajo del asiento. La siguiente tarifa, S, permite equipaje de mano, pero no documentado.
Y eso puede ser un problema para muchos viajeros, porque si quieren llevar ciertos artículos que no permiten en cabina, pues no pueden más que estar pagando. Y al final está la tarifa M, que es lo que se asemejaba antes, en que permite equipaje documentado y además permite el equipaje de mano. En este caso es importante saber que normalmente ofrecen esas tarifas porque dicen que van a bajar los precios, pero la realidad es que solamente van subiendo las tarifas que tienen más inclusión y parten de los precios que hoy ya ofrecen. El otro punto que es lamentable es que van a estar cambiando la configuración del avión, haciendo más pequeña la galería, que es la parte de atrás y los baños, y van a estar metiendo el 30% más de pasajeros. Entonces va a pasar de 150 pasajeros en los aviones A320 a 180. Obviamente esto en detrimento de la comodidad. Normalmente los vuelos de Avianca no son tan cortos porque muchas personas lo utilizan para conectar entre América del Sur y América del Norte. Y bueno, será una experiencia más castigada que lamentablemente estamos viendo que se está generalizando a lo largo de las diversas aerolíneas. Como un punto importante es recordar que el año pasado Avianca se declaró en quiebra dentro de Estados Unidos. Esto para poder renegociar sus deudas, ¿no? Ahora sabiendo cómo generar más dinero y es cobrándole más a los pasajeros de cosas que deberían de estar incluidas. Si quieren más detalles, no dejen de consultar www.zorroxmundo.com y háganos llegar sus dudas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram en @zorroxmundo.com. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Wow, MX.tv. Querida audiencia, pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Por supuesto, agradecer que nos estén sintonizando totalmente en vivo desde www.wowmx.tv y agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, aquí continuando con nuestro compañero de Uruguay, Luis Vila, y con nuestro compatriota de Guadalajara, Torres Cervantes, hablando de este tema de la educación en el siglo XXI. Pues bueno, ya en el primer bloque estuvimos hablando acerca de, qué es la educación, los tipos de educar, la trayectoria de ustedes. Yo hice un par de comentarios que dejé ahí en el tintero que me gustaría que retroalimentaran de estas cuestiones de cómo está ligada la felicidad con la educación, con las cuestiones materiales, con este tema de cómo podemos desarrollarnos, ¿no? Entonces, adelante, querido Luis. Claro, felicidad interior y felicidad exterior, o felicidad espiritual, felicidad material. La interior viene por el desarrollo de cualidades internas. Las primeras son ser solidario, disciplinado, limpio y veraz. Uno, el karma se acomoda y uno está en paz y es feliz en este mismo mundo. Pero bien, eso es el comienzo de la felicidad interior o la espiritual. Yo entiendo felicidad como un estado de satisfacción, donde estoy contento, no necesito más cosas, no estoy en ansiedad, ¿sí? La felicidad exterior o la material tiene, dice la tradición de la India, tiene dos características no muy buenas. Primeramente, es pasajera, siempre termina, como todo lo material. Todo lo material surge, crece, se desarrolla, luego envejece, enferma y muere. Pasa por 6 cambios, todo lo material. Entonces, la felicidad material siempre termina. Y además, siempre está mezclada con una dosis de sufrimiento, ¿sí? Se dice que la felicidad material es como comer arroz con leche con arena. El arroz con leche es muy rico, pero la arena siempre molesta. Por ejemplo, me compré el coche nuevo. Qué divino, eso le encanta a todo el mundo. Sí, hay que pagar la cuota del coche. Hay que pagar el seguro, la patente, que el estacionamiento, que me pusieron una multa, que me lo chocaron, que me robaron, que me rompieron el vidrio y me robaron, que me lo usan mis hijos. A un disfrute tan social y tan querido por todo el mundo, están aunados tantos problemas, es decir, la felicidad material siempre tiene fin y siempre está mezclada con sufrimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que tenerla? No.
es necesario para la persona, pero no esperemos al olmo, ¿no? O sea, como el que dé peras el olmo, ¿sí? Cada una en su lugar. Y la felicidad interior es insustituible para que la gente esté satisfecha. No hay manera de sustituirlo con elementos externos. Cedo la palabra a mi compañero Cervantes y amigo Cervantes de México, Guadalajara. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Muchas gracias. Fíjate, es un tema muy interesante esto que mencionas. Ahora, en la práctica, y me refiero en la práctica a nivel sociolaboral y la educación sociolaboral que recibimos en el mundo contemporáneo, en las escuelas a las que vamos, desde desde la pública hasta la más costosa y extranjera, generalmente no se toca esta educación, no se toca, no nos enseñan, así como también alguien puede decir, a veces no hay escuela de padres, no hay escuela de felicidad, no hay escuela de... Hay muchas cosas que las hacemos en la vida como salen, como van, ¿no? Como tocan, como nos tocan, y cómo lograr encontrar felicidad en todas esas circunstancias, creo que es la parte más importante. Y todo se fundamenta en los valores sociales que recibimos de forma intrínseca en la educación, que no se mencionan, o si se mencionan, no quedan como valores, sino como una habilidad más. Me quiero preguntarles, no sé si ustedes estén de acuerdo, que en el sistema educativo moderno, el actual, los valores los máximos valores que se enseñan de forma intrínseca y explícita y implícita son la competencia y el triunfo sobre los demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, pero además, fíjate, esa parte, como dices tú, a lo mejor no es que la competencia sea mala, pero que constantemente te estés comparando y compitiendo de, tengo tal edad, tengo que lograr a esta edad esta cosa, porque mi compañero ya lo hizo, o mi compañera ya lo hizo, o sea, esa parte de que constantemente tengamos que estar a prueba, pues también es muy agotador, ¿no? La pasión, el ganar, el competir, parece toda una competencia televisiva. Sí, cuando en realidad... Competir quizá no es que sea malo, pero en realidad esa parte de decir lo estoy disfrutando, quizá ahí podría tocar un poquito lo que tú dijiste ahorita, Luis, esa satisfacción de ganar también va acompañada de mucho dolor, ¿no? Sí, se llama en sánscrito, modalidad de la pasión, raya guna, raya pasión, guna es modalidad de la pasión, es lo que impera en la sociedad nuestra, ¿sí? El ganar, el tener muchos deseos de conseguir cosas nuevas, ¿sí? Pero no tener la inteligencia o el desarrollo de la visión de qué pasa después. En esa modalidad todo empieza con proyectos muy interesantes, con buena intención, pero no hay la inteligencia y terminan frustrándose porque no funciona. Yo creo que Cervantes puede decir bastante más. Hay algo importante que me gustaría acotar, porque a fin de cuentas, a nivel social, a nivel académico se intenta plasmar una cosa con la palabra competencia y se refieren a ser competentes, a ser buenos en lo que hacemos. Y en ese sentido es muy positivo la competencia. Pero el problema es que generalmente para la generalidad de la gente, cuando hablas de competencia, generalmente se considera es cómo yo le puedo ganar al otro, cómo yo puedo, y para que yo gane, alguien tiene que perder, ¿no? Y toda la cultura de la educación está basada en esos dos principios, ¿no? Competitividad, competencia, lograr la victoria sobre los demás. Y eso es un poquito a nivel histórico como la esencia de la humanidad de los últimos, ¿qué te late? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 años, ¿no? La competencia. Yo propondría, una propuesta que hacemos es, hace falta que dentro de nuestro sistema educativo, y eso implica un cambio completo en el sistema educativo, se fomenten valores más coherentes con la búsqueda de la humanidad, de la búsqueda de la felicidad. Y para ello proponemos aquí dos valores, ¿no? La búsqueda de la verdad conciliadora, no de la verdad ni de yo tener la razón, sino la búsqueda en conjunto de la verdad conciliadora, ¿okay? Y
la cooperación, la contribución. Pero eso en nuestro sistema educativo es como ajeno, extraño, desde el principio, desde los exámenes, cómo se aplican los exámenes, cómo se evalúa al alumno, cómo el profesor dicta una cátedra y todo tiene que ser controlado de arriba hacia abajo, completamente vertical. Entonces, no hay cooperación y no hay búsqueda sincera de la verdad, sino la implantación, básicamente, de un concepto particular, ¿no? Sí, Y que vale la pena revisarlo. El imponer, ¿no? Porque además fíjense que hay ahorita que esto que señalas es muy cierto y no solo es, la educación es la base para las personas que el día de mañana nos insertamos en un trabajo, en un ámbito laboral, y es lo mismo, ¿no? Nos enseñan a estar siempre con espada desenvainada, a no conciliar, porque además si conciliamos, entonces somos los débiles, ¿no? Y tenemos que vernos como los ganadores, y para ganar siempre tiene que haber un tirano, ¿no? Alguien que oprime y alguien que se deja oprimir. Entonces, así es como se mide también el éxito, ¿no? Una persona también muchas veces se considera líder, ¿no? Si muchos lo siguen a pesar de malas prácticas que no vayan con los valores, pero bueno, como consigue a final de cuentas el objetivo, pues no importa la manera en que lo haya logrado, ¿no? Y esta parte que usted dice, no hay que conciliar, sino hay que ganar a costa de lo que sea, ¿no? Hay que imponer, a final de cuentas, nuestra creencias, nuestras ideas, nuestras posturas. Y con esto les quisiera yo preguntar, sobre todo porque ustedes lo que nos han estado diciendo ahorita son ciertas prácticas, ¿no? Ciertos consejos a través de, digamos que a ustedes ya nos dirán si es religión, si es filosofía, si es los dos, que es las cuestiones del hinduismo, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaran qué tan de la mano va estas cuestiones de las religiones con la educación, sobre todo porque hay gente que sostiene, ¿no? Y tan es así, yo en lo personal lo confieso, ¿no? Levanto la mano y digo, a mí me encanta que haya un tipo de laicidad en los estados, es decir, que, por ejemplo, la educación sea laica, sea gratuita, sea pública, ¿no? En este caso en el estado mexicano, y que, bueno, si hay alguien que quisiera ingresar a sus hijas, a sus hijos en algún tipo de colegio con algún tipo de religión, muy válido, pero como regla general a mí sí me gusta esta parte. En el caso de ustedes, ¿cómo lo relacionan? ¿Cuál es la perspectiva? Adelante, Torres Saavedra, por favor. Adelante, doctor. Sí, sí, sí. Gracias. Muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque en nuestros tiempos realmente el concepto religión ha perdido mucho valor, ¿no? El concepto de religión, incluso hasta a veces a niveles académicos, se considera un concepto ya degradado, como es fanatismo, vinculado al fanatismo, vinculado a tantas cosas que han pasado por instituciones generadas por los intereses personales de instituciones religiosas, ¿no? Por no decir nombres. Instituciones o ideologías religiosas, pero realmente los valores que se enseñan o que han enseñado los grandes maestros, como por ejemplo el Señor Jesucristo, o Buda, o en nuestro caso Krishna o Mahoma, el profeta, podemos analizar que realmente hay valores que le dan valor son valores que aportan sentido a la vida y que en última instancia podría decir que podríamos argumentar, y me gusta poner aquí esto como a nivel académico, siempre se menciona que es una ideología particular y es algo de como fanatismo, aunque actualmente la misma academia, las academias son muy fanáticas. Hay mucho fanatismo también, ¿no? Pero en estos valores que se presentan y se han presentado desde tiempo inmemorial, y también tenemos registros, desde que tenemos registros históricos, tenemos valores que básicamente al final tenemos que escoger y nos enseñan a pensar. Por ejemplo, nosotros, Luis y yo, practicamos lo que es el Buddhi Yoga o Bhakti Yoga, que son enseñanzas que vienen en la Bhagavad Gita. En la Bhagavad Gita,
que es un texto religioso ampliamente aceptado en la India y ampliamente estudiado en todo el mundo porque es un texto muy antiguo, ¿verdad? Pero ahí se presentan precisamente estos valores particulares que estoy mencionando, como, de hecho, mi idea de realmente la educación debería estar basada en la búsqueda sincera de la verdad conciliadora, principalmente, y no la implantación de una verdad particular de alguien en particular, y la cooperación en esa búsqueda, no la competencia en yo tengo la razón, no tú estás mal, sino en el diálogo. De hecho, es una tradición filosófica basada en el diálogo. O sea, vamos a conversar, a dialogar, a ponernos de acuerdo para entender qué es la verdad, ¿okay? Y que esa verdad realmente asegurarnos que nos está beneficiando mutuamente. No nada más es la verdad que me beneficia a mí y te perjudica a ti, sino la verdad más amplia, la más conciliadora, la más vinculadora de todas las verdades. Y eso es algo que se menciona y que por eso yo insisto tanto en estos dos valores que Perdón que te están interrumpa, ausentes. el ¿Sí? tiempo se nos está yendo rapidísimo, nos vamos a ir a un corte comercial, pero para pasar al siguiente bloque yo les quiero dejar esta pregunta, ¿no? Y esta reflexión para que continuemos y ustedes nos hagan favor de dar su opinión, pero esa parte que tú hablas del diálogo. También nos enseñan a no escuchar, ¿no? Nos enseñan a que nosotros siempre tenemos que decir y perdonando la expresión, pero vomitar las ideas, vomitar la instrucción que nos dieron y no ser tan receptivas, tan receptivos. Entonces, ahorita si gustan, En esos términos. regresando nos comentan, ¿les parece? Para ver qué opinan de esto. No se vaya, querida audiencia, estamos en este programa sumamente interesante de la educación y el siglo XXI. ¿Cómo debe ser la educación en el siglo XXI? Yo soy Carol Orozco y estamos en Hilando Contextos. Nos vamos a este corte comercial y al Cine Minuto. Wow, y mis .tv. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas, pues me va a costar mucho. Y una por una, pues no, como yo quiero los sonidos, pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música. Con sabrosura tropical se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba pues, que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran. Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Chinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín. Wow, y mis .tv. Ya estamos de vuelta en este programa de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Gracias por seguir sintonizándonos totalmente en vivo, querida audiencia, desde www.wowmx.tv. Y con este tema que estamos, que es la educación en el siglo XXI, pues en el corte pasado, queridos compañeros, Luis Vila, Cervantes Torres, yo les tuve que interrumpir, pero bueno, estábamos hablando acerca de cómo está el tema de la religión con la laicidad, las cuestiones ya hemos estado hablando de qué es educación, cuáles son los ejes que ustedes consideran que deben de tener la educación actualmente. Y bueno, yo les preguntaba esta parte, ¿no? Y con eso cerraba para darles introducción a ustedes, de cómo nos están adoctrinando en las escuelas, cómo no nos enseñan a escuchar, sino todo lo que nos instruyen, nosotros literal
lo que hacemos es llegar a algún trabajo, llegar a algún oficio en donde estamos y vomitar esa instrucción y muchas veces no razonarla, muchas veces estamos con ese tema de la presión de tengo que instruirme mucho porque eso me va a permitir comprar muchas cosas que me van a hacer muy feliz y esa es la manera en que esta persona, ¿no? En que vamos a ser exitosas, exitosos. Entonces, bueno, con base en eso yo abro el debate, abro esta charlita riquísima con ustedes y adelante, querido Luis Vila. Querida Carol, educación y religión, lo primero que dijiste, ¿sí? ¿Cómo conciliarlo o sea, distintas formas de poner el tema? A mí me gusta, me agrada cómo lo hacen en los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, ¿sí? Esos países tienen un sistema donde la religión está integrada en el sistema de educación general. De esta forma, ellos consideran que la religión en las personas que sí son religiosas es parte de su formación y es indivisible y es muy necesaria para ellos. Los ingleses igual, ellos entienden que una persona religiosa no está en malos pasos, ¿sí? Por ejemplo, en los países nórdicos, como yo decía, está integrado como parte de los programas, ¿sí? Tienen matemática, física, tienen lengua, tienen ciencias, como tienen en todos los lugares, pero también existen las materias de religiones que quieren, que los muchachos quieren. Por ejemplo, si un muchacho es budista, ¿sí? Entonces va a haber una cátedra, un profesor de budismo que tantas veces a la semana les va a hablar sobre budismo. Lo mismo sobre el cristianismo y las distintas religiones. Pero a tal punto es esto que en estos países nórdicos, si hay alguna religión que no esté contemplada, ellos se preocupan por conseguirle los docentes el sistema público, para que pueda tener su ámbito religioso, cada uno en lo suyo. Y es más, el sistema público dice que uno debe respetar mucho a las otras religiones y a las otras formas de pensar, o si deciden ser agnósticos o ateos, también es muy respetable. Todas las opciones. Eso yo lo considero verdadera laicidad, que todo el mundo puede expresarse y tener su forma de pensamiento. Los países nórdicos lo tienen claro. Inglaterra lo tiene clarísimo, ¿sí? Por ejemplo, si hay un religioso en Londres, ¿sí? Distribuyendo panfletos de lo suyo, ¿sí? Viene la policía y le dice: buenas tardes, caballero, ¿está usted bien? ¿Sí? Alguien lo molesta, el Estado es protector de la religiosidad. Cuando una nueva religión viene a Inglaterra, en el sistema sistema público, lo recibe, ¿sí? Y hace las publicaciones de todas esas religiones nuevas que vienen, los ayuda, los complementa a distribuir su conocimiento y los vigilan, porque el Estado es vigilante de qué están haciendo. Ven que las religiones distribuyan conceptos como valores, como solidaridad, disciplina, y que no utilicen o manejen a las personas para otros fines. Son muy inteligentes, es su trabajo también. Recibirlos y controlar que no estén en pasos raros. Para mí es una forma muy lícita de laicidad. Claro. Bueno, paso a mi amigo Torres. Adelante, sí, Torres. Fíjate, esta parte es muy importante porque también empezamos una discusión sobre cuál es la mejor forma que un gobierno puede practicar laicidad y al mismo tiempo el respeto a las ideologías, religiones del individuo en sí, de tal manera que no se violen los derechos del individuo, pero tampoco se violen los derechos de la sociedad en sí, ¿no? Y ahí cabe mencionar los principales valores. Creo que se deben de mostrar en un sistema de formación, ya no de educación, sino desde el sistema de formación, me refiero a en casa, en el hogar. Y nos hace falta mucho también trabajar esa parte, como se menciona hace un momento, de que no hay escuela de padres. Entonces, así como cada quien lo hace como quiere y los demás tienen que dejarme hacer con mis hijos lo que yo quiera porque son mis hijos, pero luego hay
países donde el Estado se apropia de los hijos y dice, no, los hijos no son tus hijos, los hijos son del Estado, y también ejerce otro tipo de control y también que puede ser muy criticable porque se adoctrina de cierta manera. Y entramos también en esta cuestión de la doctrina. A fin de cuentas, es inevitable que las personas que tienen mayor poder terminen estableciendo una especie de doctrina, o no una especie, una doctrina tal cual, ¿no? Y aquí es donde digo, la doctrina de, como mencioné, la competencia y el triunfo sobre los demás, es una doctrina. Es una doctrina implícita en un sistema particular que no se menciona. Entonces, hace falta tener claridad en qué doctrina se está presentando y bajo qué doctrina la generalidad de la gente se pone de acuerdo. Cervantes, es tan importante lo que dices. Hacen que la gente compita entre sí en vez de trabajar en equipo. Divide y triunfarás. Claro. Debilita la sociedad esa competencia, Cervantes y Caro. Sí. Por eso yo menciono Inclusive, la doctrina del... Perdón que los interrumpa, Perdón. pero inclusive esa parte de que evidentemente no nos enseñan a trabajar en colectividad, lo que decimos, no es que la competencia sea mala, pero en México hay una frase quizá muy mala, un refrán que a lo mejor tú no lo has oído, querido Luis, Cervantes seguro sí, pero dice, el muerto pesa menos si entre varios lo cargan, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que no es lo mismo que si en conjunto, en equipo, todos llevamos algo, todos logramos el objetivo, construimos algo, y la satisfacción de decir, todos lo logramos, pero esa parte de los egos, de los individualismos, de la competencia malsana, son los que nos afectan. Pero adelante, Cervantes. Viene desde el sistema. El number one. Ese concepto Sí. es muy bueno. Sí. O sea, y viene desde el sistema, si nos damos cuenta. Viene desde el sistema, desde el hogar, todo el sistema educativo de formación implanta ese chip en cada uno de nosotros. Entonces, la propuesta que traemos es básicamente, necesitamos realmente que esa doctrina se vuelva, en vez de la competencia y el triunfo sobre los demás, la cooperación y la búsqueda de la verdad conciliadora, y que lo hacemos en conjunto, en cooperación. ¿Okay? Y obviamente naturalmente va a haber competencia, pero la competencia se vuelve realmente una situación agradable, un juego agradable en el que hay compañerismo. Si ganaste, me da gusto que ganaste. Si yo gané, yo sé que la otra persona no se va a sentir mal y me va a felicitar, ¿no? Pero esa parte no está inherente en nuestro sistema de formación actualmente. Entonces hace falta ser muy incisivo en esa parte. Y algo que mencionaba, bueno, hay otro tema que me interesa mucho, que es el sistema que implanta la sensación de, o la pérdida de automotivación. ¿Cómo implantas, es esta pregunta a ver qué les parece, cómo implantas en una entidad en formación, y me refiero a todos nosotros porque siempre estamos en formación, estamos de acuerdo, no solamente los niños, pero todos los individuos estamos en constante formación? ¿Cómo logras que un individuo se vuelva automotivado? ¿No? Y me refiero a que realmente yo estoy haciendo, y garantizas que yo estoy haciendo lo que me hace feliz, lo que me gusta, y que realmente estoy contribuyendo a la sociedad y lo estoy haciendo de forma feliz, alegre, donde yo también estoy recibiendo satisfacción y la sociedad reciproca conmigo. Pero todo es base de la automotivación. Pero ¿dónde está en el sistema de formación actual? Oigan, pero además, con esto que dicen, qué difícil esa motivación que realmente sea sincera, que realmente nos haga producir en nuestro interior un bienestar, ¿no? Porque también nuestra motivación nos educan. Yo les pongo el ejemplo de quizá el entorno en donde yo trabajo. La otra vez una compañera nos decía de que una de las grandes motivaciones, porque así estaba dentro del sistema que ellos tienen, es que cada año tienen que cambiar de auto, las y los compañeros, ¿no? Y entonces, si alguien se queda rezagado en el auto último modelo, repito, no es porque sea malo, ¿no? Y aquí ya no me quiero echar en contra a las agencias automotrices que digan, no, ¿por qué estás diciendo que no compren? No va por ahí. Pero la esencia que quiero decir es,
¿realmente les causará gran satisfacción cada año estar con la presión de vender su auto, de juntar el otro dinero, ¿no? Porque además siempre tiene que ser más, ¿no? Siempre tiene que ser el auto más novedoso que traiga alguna tecnología superior, que a lo mejor ni la ocupo, pero es decir, traigo esa tecnología, cada vez autos quizá más grandes, ¿no? Que tengan cosas que me dan a mí esa satisfacción, ese plus. ¿Cómo hacer, no? Yo les preguntaría dos cosas. Uno, ¿cómo hacer para que esas personas que ya estamos formadas, que ya somos todas unas adultas y que tenemos años insertadas en el mundo laboral, cómo hacer para deconstruirnos y quitarnos ese chip, por una parte, y por otra, cómo hacer para que estas nuevas generaciones no estén instruidas, no estén adoctrinadas, sino estén educadas? Esa es la pregunta que yo les dejo al aire. Si les parece, como es una pregunta muy amplia y ya nos quedan poquitos minutos, vamos a un corte comercial, vamos a nuestra cápsula académica y regresando me responden esto, queridos colegas. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv. Yo soy Carol Orozco, no se vayan, continuamos. wowmx.tv. Hola, amigas y amigos de Hilando Contextos. El arte es fundamentalmente emoción, pero llegar a eso requiere del artificio necesario para lograrlo. El sentir no es racional, se vuelve racional posteriormente. Escuchen, por ejemplo, una pieza de Erik Satie o de Beethoven, o pónganse frente a La Esperanza del condenado a muerte de Miró o el Guernica de Picasso. No necesitamos saber el nombre del autor. El solo hecho de escuchar, ver o leer nos produce una emoción de satisfacción, de calma, de angustia, de furia, de nostalgia. Lo importante en la creación literaria es producir el instante donde la emoción detiene el transitar permanente de la realidad y crea otra realidad. El arte irrumpe la realidad. Para ello se requiere dejar al desnudo lo que somos, ir más allá de nuestro limitado yo y ser lo otro que sí somos, pero que, al indagarlo a través de las palabras, se revela nuestra esencia creativa y artística. El instante se logra haciendo a diario algo mínimamente. Unos minutos diarios son los que nos posibilitan ir construyendo textos literarios hacia una obra mayor. Hoy les voy a leer un poema de Fernando Pessoa. Mis amigos son todos así, mitad locura, mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad bromas, mitad seriedad. No quiero risas previsibles, ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes, los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro y ancianos que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber mejor quién soy yo, pues viéndolos locos, bromistas y serios, niños y ancianos, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril. Gracias a todos por su amistad. Soy Eurídice Román de Dios. Hasta pronto.
Pues ya estamos en el último bloque, querida audiencia, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, muchas gracias por estar sintonizándonos en www.wowmx.tv, continuando con este tema de la educación en el siglo XXI, aquí con nuestro querido Cervantes Torres y con Luis Vila, de Uruguay, y tú, Cervantes, que eres colega de Guadalajara, ¿no? Pues muchas gracias por estar acá. A mí me gustaría, les dejé en el corte pasado una pregunta, ¿no? Yo les decía, a ver, ¿cuál es el gran reto, ¿no? Y ustedes que tienen esa expertise, ¿cómo hacer para, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? O los niños que están en plena formación, ¿cómo hacer para que tengan una verdadera educación con base a esto que nos han dicho de la conciliación, del trabajo en equipo, de no a la competencia malsana? ¿Y cómo hacer a las personas que ya estamos formadas, que ya estamos adoctrinadas con este esquema que además está tan arraigado que es muy difícil quitarnos? Yo decía, ¿cómo deconstruirnos, cómo cambiar ese chip y decir, bueno, a ver, sí hay que competir, sí hay que conseguir cosas, pero con un límite, en una parte en donde valoremos más esa parte de la felicidad que esa parte del sufrimiento, de sí me hace feliz, ustedes nos decían, ¿no? Ese ejemplo, de sí me hace feliz esta camioneta o este bien, pero fue a cambio de mucho sufrimiento por ir pagándole y por tener la competencia de, bueno, yo conseguí la camioneta A, pero el de al lado consiguió la camioneta A.1 que vale más, ¿no? Y constantemente cada 6 meses salen nuevos modelos de cualquier cosa, o los celulares que están tan de moda. Entonces, a ver, platíquenos, te doy el uso de la voz a ti, querido Cervantes. Yo preferiría, maestro Luis. Adelante. Luis, por favor. Bien, entonces, el tema es que felicidad externa versus felicidad interna. La felicidad externa es el coche nuevo, la felicidad de la pareja, ¿sí? El que te vaya exitoso en el trabajo, ¿sí? Esas cosas. La felicidad interna empieza cuando las personas se descubren a sí mismas, saben su naturaleza, aquello para lo cuales están hechos, aquello que hacen y la gente les festeja, ¿sí? Aquellos que les da buen dinero y los emplean y hacen ser escuchados, aquellos por lo que son respetados. Pero en esta sociedad no se descubre la naturaleza interna de las personas, hay que lograr eso. Para eso, un tema fundamental es la personalización de la educación. Es uno de los temas fundamentales en este siglo, ¿sí? Hacer que la educación sea más personal y de esa manera podrá educarse mejor a los jóvenes. Hago 2 propuestas específicas referente a la personalización de la educación. La primera, algo muy sencillo, que todas las materias que den, ¿sí? De todas las matemáticas, físicas, ciencias, letras, la última parte, el 30% final o el 40%, sean aplicaciones prácticas reales. Todo es una formación muy teórica donde los jóvenes no saben dónde están parados ni para qué sirve cada cosa, ¿sí? No saben. Entonces, cuando los profesores ya por reglamento, a la última parte, el 30 o 40%, hacen aplicaciones prácticas, eso me gusta o no me gusta. Se van descubriendo a sí mismos cuando están expuestos ante el conocimiento en forma práctica real, ¿sí? Eso es algo que haría mucho bien al sistema educativo, muy barato sin gastar dinero, ¿sí? La otra forma de personalización que hablo, ¿sí? Ya vincula bien a la tecnología. ¿Qué pasa? Hoy tenemos una educación masiva, ¿sí? Y por la educación masiva sucede de que a la gente nos hacen enciclopedias, le damos de todo a cada uno, y cada uno aprovechará de lo que le damos, aprovechará algo. ¿Qué resulta, Carol, de esto? Que el 60% de lo que dan de conocimiento a los jóvenes no les sirve en su vida práctica real, a todo el mundo. Claro, no es que ese 60% no sirva, a otros les sirven, pero a mí solo me sirve el 40 o el 30% de lo que me dan. Es un desgaste enorme que tienen los jóvenes, tiempo y energía, que no es bueno eso. Entonces, el tema es cómo personalizar para no tener que darle lo que le corresponde a otros, ¿sí? Las tecnologías ofrecen algo muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, yo propongo que se hagan clases magistrales. El 80% del tiempo de un profesor lo pasa en el pizarrón. Hoy en día, con la tecnología, se graban clases magistrales
por personas que sepan hacerlo y ya no necesitan el tiempo de pizarrón. ¿Sí? Los jóvenes tienen que estudiar determinado tema, lo pueden estudiar desde su hogar, ahí empieza la personalización, ¿sí? Se les da el tema a la hora que quiere, como quiere, ¿sí? A veces hay jóvenes que son muy inteligentes pero no rinden en las mañanas, ¿sí? A la hora que quiere, como quiere, estudia el tema viendo clases magistrales muy bien dadas por profesores expertos. Y no por uno, pueden ser distintos, muchos lo pueden hacer. ¿Sí? Muchos profesores pueden exponerlo. El alumno puede elegir con qué profesor quiere ser educado, de qué país. ¿Sí? Bien, cuando vio el tema, tiene dudas acerca del tema, va a hacer consultas. Los profesores, en vez de pasan a ser consultores en vez de expositores. ¿Sí? Pero hay una personalización muy grande, en el sentido de que el alumno elige la materia, el horario, cómo lo quiere hacer y a quién le quiere hacer la consulta. Ya los profesores no son el centro. Aquí el profesor es el alumno. Los profesores tienen que dar excelentes clases para ser elegidos y para ser elegidos para ver sus clases y para ser consultados. Esto es un proyecto más grande. Estas dos cosas que dije son herramientas de personalización y es lo que corresponde al ciclo que vivimos. Van a sufrir mucho menos y aprender mucho más. Además de la personalización, tienen que enseñar a trabajar en equipo, borrar las cosas que nos separan, esa competencia de que debes ser el número uno. ¿Sí? Bueno, dejo a Torres en esto. Adelante, Cervantes, por favor. Gracias, muchas gracias. Sí, complementando un poquito lo que dice maestro, es importante esta parte porque estás dando en un clavo que me gusta mencionar, que es el desarrollo de las capacidades de automotivación, que es lo que mencionaba hace un momento, automotivación y autodisciplina, ¿no? Que eso es algo esencial y que no nos dan en la educación. De hecho, nos lo quitan completamente. O sea, vas a hacer lo que te dicen y solamente estudiar lo que te dicen y esto es lo correcto y lo que tú pienses, lo que tú consideres, lo que a ti te guste, no importa, porque además tienes que hacer algo que sea útil para la vida y no sé, si te gusta la música, no, los padres terminan diciendo, no, pero así te vas a morir de hambre, ¿no? No, oye, pero es que eso es lo que le gusta, es como él puede ser feliz. No, y los padres y la gente piensa y externamente te quieren dirigir, pero así como estas herramientas, que son algunas, que pueden haber muchas más, hace falta definir claramente esta parte, va enfocado en desarrollar al individuo automotivado, y cuando una persona está automotivada, cuando sabe qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, ¿no? que tiene una idea de cómo quiero contribuir yo al bienestar de los demás, entonces esa persona automáticamente se vuelve autodisciplinada, ¿no? Porque si no, entonces, si desde el principio le quitamos al individuo la capacidad de automotivación, ¿cómo esperas que se vuelva autodisciplinado? Entonces tenemos pura gente que tiene que ser externamente disciplinada, hace falta policía, hace falta siempre un policía que esté viendo ahí, y de hecho, en mi experiencia corporativa, he notado siempre ese detalle, ¿no? Los jefes, los patrones, los dueños, es un problema constante porque es que si no estás con las personas, las gentes no hacen nada. Pero eso es porque así fueron formados los individuos. Entonces, ¿no? Hace falta este cambio, esta dinámica, y creo que es algo esencial. Claro. ¿Qué opinan? Y ahorita con esto que están señalando, fíjense que se me viene a la mente esa parte también de que cuando no estás automotivado y nada más vas como robot a hacer las cosas, también pasa mucho en los centros de trabajo que si no tienes tú a tu superior que te esté, digamos que ahí, ¿no? Digamos que atrás de ti diciendo, ¿no? Instruyéndote. Hay una frase muy típica acá en México que dice que si no está el gato, los ratones hacemos fiesta, ¿no? Y eso es muy típico. En los centros de trabajo pasa mucho esa situación, ¿no? Entonces no tenemos al superior, entonces ya no hago lo que me piden, pachangueo. Entonces, si no lo hago, quiere decir que no estoy siendo feliz en mi trabajo. Quiere decir que no me está placiendo y que nada más, ¿no? O sea, no está siendo algo placentero para mí y nada más estoy yendo pues porque es el trabajo que conseguí, es el trabajo que me permite tener un confort o a lo mejor un estatus, o ya no tengo ningún tipo de motivación y pues
¿no? Hay una Sí. frase también muy, muy triste, muy, muy triste, pero que creo que es la idiosincrasia de muchas personas, que es de, bueno, hacen como que me pagan, hago como que trabajo, ¿no? Entonces esa situación de cómo romper ese esquema. Oigan, Hay que ya ser personas responsables. nos quedan muy Hay que pocos ser minutos. personas responsables, pero si no tienen su naturaleza, si no actúan bajo su naturaleza, las personas no se responsabilizan por lo que no son y por Claro, lo que creen. esa parte de la Hacen qué, como tú dices, pero si no lo hacen bajo su propia naturaleza, no esperes encontrar una persona responsable. Y no es claro, justo tampoco. Está haciendo un papel para sobrevivir, nada más. esa parte de la responsabilidad tan importante de la disciplina que ustedes dijeron, de las cuestiones de no a los egos, ¿no? La humildad, el conciliar, el aprender a trabajar en equipo, ¿no? Una serie de cosas muy interesantes. Oigan, ya tenemos muy pocos minutos, literal, nos quedan 3 minutitos. En estos 3 minutos, yo quisiera que nos platicaran de qué congresos tienen, cómo la gente puede acercarse a ustedes, que nos den los datos de contacto, en fin, todas las cuestiones para que pues toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, pueda acercarse a ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Fíjate, esta semana, hoy precisamente comenzó el Congreso de la Lógica en la Sociedad. Todavía hay tiempo, pueden inscribirse, pueden estar, son estos 5 días de aquí hasta el viernes, donde se estarán exponiendo más de 20 ponentes, estarán ayudándonos, dándonos herramientas para cuestionar, para revisar, para comprender cómo funciona nuestra sociedad, bajo qué lógica vivimos, si es posible cambiarla, si no es posible cambiarla, cómo es posible, si es posible, cómo se puede cambiar. Y pues los invitamos realmente, el Instituto Hadai Pandit, pueden inscribirse al Congreso en la página hadaipandit.org, podemos dejar por ahí el texto, va a estar, se los vamos a facilitar, y pueden inscribirse y recibirán el link para que puedan asistir a este congreso, y que es muy interesante, vale la pena, sobre todo si tienes ganas de revisar tu vida, ¿no? Revisar bajo qué conceptos estás viviendo. Tenemos expositores, presentadores de universidades varias de Latinoamérica y también de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y de Oxford, Inglaterra, desde filósofos hasta personas prácticas en todas las áreas. Realmente es para entender el mundo. Que además es sumamente importante eso, darnos la oportunidad, ¿no? De motivarnos, dándonos la oportunidad de conocer este congreso. Entonces ya saben, querida audiencia, ahorita está apareciendo en pantalla esta página que nos están diciendo Luis Vila y Cervantes Torres. Inscríbanse, a pesar de que hoy está haciendo la inauguración, ustedes todavía pueden seguir inscribiéndose. Además, no sé si tengan algún dato de contacto de algún teléfono o de algún correo electrónico, compañeros, que nos pudieran proporcionar para que si la gente de la audiencia tiene dudas, les puedan escribir y ustedes puedan tener pues ya un contacto directo con ellas y ellos. Te pasamos la invitación con todos los contactos, correo y, bueno, y también WhatsApp, ¿sí? Distintas formas. Tenemos nuestra página web en www.hadaipandit.org, www.hadaipandit.org. Te lo vamos a dejar para que quede en pantalla. Excelente, pues literal ya nos quedan 40 segunditos. En estos 40 segunditos, algo que quisieran decir para poder cerrar. Agradecer. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos por escuchar y que entiendan que la educación es importante para ser feliz. La educación es lo que hace feliz a las personas. La educación material, ¿sí?, básicamente se basa en ser solidario, disciplinado, limpio y veraz. Eso te va a solucionar muchos problemas. Pero luego tienes que emprender la vida espiritual. Si uno no quiere envejecer más, enfermar, morir, tiene que hacerse esas preguntas. Y hay muchas filosofías que responden a eso. Las filosofías orientales son dulces y muy buenas en eso. Pues queridos compañeros, muchísimas gracias. Ha sido para mí un verdadero placer tenerles aquí en Hilando Contextos. Esperemos que no sea la primera ocasión que vengan. Ya saben que aquí tienen su casa
y definitivamente su presencia fortalece a este programa y al canal Wow MX. Yo, por mi parte, pues ha sido todo, querida audiencia. Nos despedimos con nuestra última cápsula, la cápsula viajera que nos manda esta plataforma Zorro por el Mundo de Bruno Fuchs. Que tengan muy buena tarde, sigan por favor sintonizando toda la programación de Wow MX. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Carol Orozco, que tengan muy buena tarde. WowMX.tv. WowMX.tv.